Muy buenos días, jóvenes estudiantes del grupo Euler. Hoy, nuevamente, vamos a desarrollar una sesión más en la asignatura de lenguaje. Hoy vamos a hablar de oraciones, una clase de oraciones, ¿sí? Tal vez de una oración de que muchas veces, ¿no? Cuando emitimos mensajes, nos confunden, ¿no? Gramática es un poquito complicado, ¿no? Muchos de los estudiantes tienen miedo a la gramática, hasta incluso los profesores, ¿no? Porque pareciera difícil, porque hay que jugar con las palabras. Por ejemplo, cuando se habla de sintaxis, si te mandas, por ejemplo, te mandan una oración que tenga muchas palabras, entonces tienes que analizar según lo que te manda la regla sintaxis, ¿no? Qué función cumplen una palabra, cómo se llaman esas palabras. Ustedes saben de que todas las palabras que nosotros utilizamos, ¿no? O categorías gramaticales, que son 9 categorías gramaticales, ¿no? Categorías, todas esas tienen nombres, ¿no? En una oración. Así como nosotros, por ejemplo, en un salón de 20 alumnos, ¿no? Cada uno de ellos tienen su propio nombre, sus apellidos. Y así, las palabras tienen su nombre. Cada palabra en la oración. Si en una oración hay 10 palabras, esas 10 palabras tienen su propio nombre. Aparte, como que en un hogar, el papá, la mamá, el hijo, ¿no? ¿No? Entonces, cumplen una función, tienen sus funciones. Igual, también las palabras cumplen las funciones, distintas funciones en una oración. ¿Sí? Entonces, pero nada es difícil, ¿no? Ustedes saben de que el único camino que nos puede eh, llevar a, de repente, al menos conocer bien, ¿ya? Es la lectura, ¿ya? Porque el lenguaje, ¿no? Y la literatura, yo diría casi todos los cursos, ¿no? Pero más el lenguaje y la literatura, pues van junto con la lectura. Y ustedes saben de que la lectura, aparte cuando lees, acumulas más conocimientos, te enseña cómo escribir, cómo hablar, cómo utilizar los signos de puntuación, la tildación, las mayúsculas, etcétera, ¿no? Por eso es importantísimo la lectura, ¿no? Bueno, aquí les presento dos oraciones. Me gusta que mi amiga compre fruta. La segunda dice, los pollitos lloran mientras pasean por la granja. ¿Ya? Entonces, estas dos oraciones, ¿no? Estas dos oraciones, ¿no? Están separadas. Mire. Primero dice, me gusta, es una oración principal. ¿Tiene sentido? Sí. En la segunda, dice, oración subordinada, dice, mi amiga compre fruta. ¿Tiene sentido? Sí. Estas dos oraciones simples que están unidas por un enlace, ¿qué? ¿Ya? Entonces, pero, ¿qué sucede en esta oración? Me gusta, ¿ya? Que mi amiga compre fruta. ¿Qué está haciendo? Está subordinando. Es como que le está, ¿no? Algo que está mandando, ordenando, ¿no? Entonces, en la segunda dice, los pollitos lloran mientras pasean por la granja. ¿Cuándo lloran? Mientras pasean por la granja. ¿Qué me gusta? Que mi amiga compre fruta. Entonces, ¿qué cosa es esto? Son oraciones compuestas. Oraciones compuestas, pero ¿de qué? Porque acá dice oración principal más oración subordinada. Entonces esto yo lo puedo unir de la siguiente manera. ¿Ya? De la siguiente manera. De esta manera. Entonces yo, todo esto, ¿ve? Listo. Y lo voy a poner nombre. Acá lo voy a poner nombre, por favor. Aquí. Vamos a poner su nombre. Acá nomás. Dice. Estas son oraciones. Oración. ¿Ya? Oración compuesta subordinada. Esta es una oración compuesta subordinada. ¿Ya?
¿ya? ¿Y cómo están compuestos? Están compuestas por una oración principal más una oración subordinada. ¿Y cuál es la oración principal? Acá está. Los pollitos lloran, ¿no? Mientras pasean por la granja. Mientras es un enlace. Acá igual, ¿no? Acá igual, ¿no? Me gusta, ¿ya? Primera oración principal. Mi amigo compra fruta. Oración subordinada. Unida por un enlace. ¿Ya? Entonces, jóvenes, hoy vamos a hablar sobre, ¿ya? Sobre las oraciones compuestas subordinadas. Las oraciones compuestas subordinadas, ¿sí? Entonces, a ver, ahora vamos a ver qué son las oraciones compuestas subordinadas. A ver, un ratito, por favor, vamos a borrar esto. Entonces acá vamos a borrar. Listo, ahora sí. ¿Ya? Ahora, dice, oración compuesta por subordinación. Es aquella que contiene proposiciones subordinadas. Toda oración compuesta por subordinación está formada por una proposición principal. Una proposición principal. Un ratito. Vamos con ejemplos. Un ratito, por favor. Aquí. Aquí no vamos con ejemplos. Dice, toda oración, ¿ya? ¿Ya? Por suborden está formada por una proposición principal. Entonces, por ejemplo, la lluvia cae. Listo. Esa es la proposición principal. La lluvia cae. Y por una, dice, formada por una proposición principal y por una u varias proposiciones subordinadas. Subordinadas. Entonces digo, dice, las mismas que van unidas a la principal por medio de enlaces subordinados. Entonces, primero voy a hacer enlaces subordinados. ¿Ya? La lluvia cae y enlace, la segunda oración subordinada y la semilla germina. Listo. ¿Entienda? ¿Ya? La lluvia cae y la semilla germina. Estoy tratando de explicar esto de aquí. ¿Ya? Acá está. Entonces, ¿cuál es cuál es la proposición principal? Acá está. La lluvia cae. Esa es la proposición principal. ¿Y cuál es el enlace? Y. ¿Y cuál es la proposición subordinada? La semilla germina. ¿Listo? Entonces, acá hay una proposición, oración compuesta subordinada. ¿Por qué? Porque, dice, dice, la lluvia cae, ¿y cuál subordinada? La semilla, para que germine la semilla, ¿de quién depende? De la lluvia. Hay una subordinación, ¿no es cierto? Entonces, dice, ahora, la oración compuesta subordinada. La proposición principal es la proposición independiente que transmite la idea básica de la oración. La lluvia cae, esa es la idea básica. Luego, la proposición subordinada es aquella que modifica o explica la proposición principal. Va a explicar. La lluvia cae, si la lluvia cae, ¿qué sucede? Explico. La semilla germina. ¿Listo? Ahora, por este lado, por favor, un ratito. Por este lado aquí, he obviado, por favor, un ratito. Acá, acá. Entonces, ¿este qué es? Enlace. Enlaces o enlaces. Entonces, ¿qué son los enlaces? Los enlaces son los que unen en la proposición subordinada, ¿ya? Unen en la proposición subordinada, unen la proposición subordinada con la proposición principal. Este es enlace. Este de aquí. Y une, ¿no? La lluvia cae, la proposición principal está uniéndola con la proposición subordinada, ¿no? La semilla germina. ¿Ya? Continuamos, jóvenes. Yo creo que hasta ahí está claro. Ahora, ¿cuáles son los enlaces? ¿Cuáles son los enlaces? Los enlaces son los siguientes. ¿Ya? A, pronombres relativos. ¿Qué, quién, cuál, cuyo? Yo puedo utilizar en la construcción de oraciones subordinadas. Adverbios relativos. Mientras, apenas, dónde, cuándo, cómo, cuándo. Conjunciones subordinantes. Causales. Establecen relación de causa. Porque, pues, puesto que.
Condicionales, expresan una condición, sí, con tal que, siempre que. Concesivas, indican una concesión, aunque, si bien, así que, así. Comparativas, indican comparación, como, tal, como. Finales, indican una finalidad. ¿Para qué? A fin de qué. Son los enlaces. Ejemplos. Aquí tenemos, esto vamos a borrar por favor para que no confunda. Ahora sí. Tenemos dos ejemplos aquí. Un ejemplo bien claro. Dice, la profesora expulsó a Carlitos. La proposición, es una oración simple. La profesora expulsó a Carlitos. La segunda, Carlitos, ¿no? Carlitos contó chistes en clase. Aquí tenemos dos proposiciones, dos oraciones, simples, ¿no es cierto? Con sentido completo cada uno. Ahora, estas dos oraciones lo vamos a unir por medio de un enlace subordinante y así vamos a convertir en una oración compuesta subordinada. Dice, la profesora expulsó a Carlitos porque contó chistes en clase. Causales, ¿no es cierto? Enlace causal. Entonces, ¿cuál es la proposición principal? ¿No? La profesora explicó a Carlitos. ¿Y cuál es la proposición subordinada? Contó chistes en clase. ¿Por qué la profesora expulsó a Carlitos? Porque contó chistes en clase. Esto se llama una oración compuesta subordinada. Seguimos. Las proposiciones subordinadas se clasifican en proposiciones subordinadas, ¿ya? Se clasifican en sustantivas, adjetivas, adverbiales. Sustantivas, nexos, qué, quién, cuál, etc. Pueden ser sustituidos por pronombres, ¿ya? Luego, nexos, adjetivas, qué, quién, cuál, cuya, etc. Pueden ser sustituidos por adjetivos. Acá, adverbiales, dónde, cuándo, ¿no? Aunque, cómo, cuándo, etc. Pueden ser sustituidos por adverbios. ¿Ya? Aquí tenemos, ahora sí. Ya. Oraciones compuestas por subordinación. Subordinación es la relación de dependencia. Dependencia, depende el segundo del primero. Entre elementos de diferentes categorías. Sintácticas. La subordinación se puede dar mediante pronombres relativos, qué, cuándo, cuál. Adverbios relativas, dónde, cuándo, cómo, mientras, apenas. Conjunciones subordinadas, porque, sí, pues, etc. Ejemplo, acá es lo que decía, la lluvia cae y la semilla germina. ¿Ya? Acá está. Esta es una oración como lo que hemos indicado anteriormente. El campesino dijo que regresaría con la lluvia. Dijo que regresaría con la lluvia. Es una proposición subordinada. Es subordinada porque se encuentra en relación de dependencia sintáctica. Dependencia, dependen de la oración principal. La proposición subordinada puede aparecer en el sujeto o en el predicado de la oración. No necesariamente tiene que estar en el sujeto, ¿no? Ahora, las proposiciones, clases de proposiciones subordinadas. Subordinadas sustantivas. Son aquellas que funcionan como sustantivos, es decir, pueden actuar sintácticamente como sujeto, aposición, objeto directo, indirecto, circunstancial, complemento, agente. ¿Ya? Entonces dice aquí, clases de proposiciones subordinadas, dice, sustantivadas, sustantivas, son aquellas que funcionan como sustantivos, es decir, pueden actuar no sintácticamente como sujeto, aposición, objeto directo, indirecto, circunstancial, complemento, agente. Ejemplo, subordinada sustantiva como sujeto. Que vaya, ¿no? Quien haya resuelto el problema saldrá hoy temprano. Núcleo del sujeto. Quien haya resuelto. El que canta es mi amigo. El que, ¿no? El que vende leche es ya llegó. Son núcleo del sujeto, esto de acá. ¿No es cierto? El que canta es mi amigo. ¿Ya? Ahí tenemos como subordinada sustantiva como sujeto. Continuamos. Seguimos. Subordinada sustantiva como aposición. Anita, la que más estudiaba,
tuvo que retirarse de clase con anticipación, aposición. ¿Cuál es la posición? La que más estudiaba. Otro ejemplo, José, el que vive al costado, asistió a una reunión, aposición. Este se llama subordinada sustantiva como aposición. Subordinada sustantiva como objeto directo. Tu padre desea tu felicidad. Objeto directo, tu felicidad. Hicimos lo que pudimos. Objeto directo. Entonces, esta es una oración, ¿no? Sustantiva, ¿no? Subordinada sustantiva como objeto directo. ¿Ya? Ahora, subordinada sustantiva como objeto indirecto. Trajo caramelos para quien quiera aceptarlos. Para quien quiera aceptar los objetos indirectos. ¿Ya? Ustedes saben que el objeto directo está después de, por ejemplo, para, por, ¿no? ¿No? Entonces, preposiciones, ¿no? Ahora, traje un regalo para mi amigo. Igual, objeto directo. Subordinada sustantiva como complemento agente. Esto también ya conocen ustedes, ¿ya? Esto se forma en la oración, por ejemplo, la oración voz activa pasa a la oración voz pasiva, entonces se va a convertir en agente. Por ejemplo, aquí, los asistentes firmaron el documento. Voz activa. ¿Entiendes? Entonces, ¿quiénes firmaron el documento? Los asistentes, el sujeto aquí. Es sujeto, sí. Ahora vamos a ver. Vamos a ponerlo. ¿Ya? Vamos a marcar cuál es el sujeto. ¿Ya? Entonces aquí. Los asistentes es el sujeto. Un ratito, por favor. Sí. Un ratito vamos a borrar esto. ¿Ya? Acá. Este es el sujeto. ¿Ya? Este es el sujeto, por favor. Aquí. Entonces acá pongo. A ver, aquí. ¿Quiénes firmaron el documento? Los asistentes. Ahí está el sujeto. Listo. ¿Ya? Firmaron el documento. Son el predicado. Ahora, ¿qué va a pasar en voz pasiva? Lo siguiente. El documento fue firmado por los asistentes. El sujeto se convierte en complemento agente. ¿Me entiendes? Así ve. Mira. Esto de aquí se convierte acá y esto de acá que era predicado se convierte por acá. Así. Entonces dice, el documento fue firmado por los asistentes. ¿Ya? Ahora, ella fue atendida por quien antes la había despedido. Complemento agente. ¿Ya? ¿Quién, no? Dice, ella fue atendida por quien antes la había despedido. La oración en voz pasiva y complemento agente es quien antes la había despedido. ¿Ya? Seguimos. Bueno, eso es todo, jóvenes. Conforme que vamos avanzando, vamos a ir más conociendo, ¿ya? Y si hubiese alguna duda, por favor, en la tarde estaremos clarificando, ¿ya? Y también les recomiendo, pues, leer el texto, ¿no? Ahí también hay reglas y algunas oraciones, ¿sí? Estoy seguro que ustedes también ya conocen estas oraciones. Seguramente han desarrollado ya en los grados anteriores, ¿ya? Muchas gracias. Cuídense.